Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre los blue chips del IBEX 35. Soy Diego Gutiérrez Pérez y esta semana pues hemos visto cómo continuaba ese rally que se inició en Semana Santa. Como podemos observar en este mismo gráfico del Banco Santander, es semanal, pues llevamos ya 4 semanitas con cierre ascendente. En el caso de Santander, no es que esto sea en todos los valores, pero sí que se puede observar que ese rally, digamos que si nos ponemos a ver tantas acciones de Estados Unidos a Japón, podemos encontrar, pasando evidentemente por Europa, vamos a encontrar esa evolución. No obstante, claro, en Estados Unidos la cosa está, bueno, ya lo comentaré en el vídeo sobre los principales índices bursátiles, no os preocupéis. Pero en general, pues ese rally se mantiene. Unos mejor que otros, evidentemente, y otros pues desaprovechando una oportunidad de oro. Por ejemplo, Inditex. Inditex vuelve a liarla y vuelve a cerrar esta semana en negativo. No les da una alegría a sus inversores y a pesar de las buenas intenciones de alguna firma de inversiones, bueno, no sé si serán tan buenas o quizás sean interesadas. Nunca se sabe, ¿no? Pero a pesar de esas buenas intenciones, entre comillas, Inditex sigue hundiéndose. Esto me recuerda también a otra compañía, Día. Día que también ha sido un valor muy recomendado, pero sin embargo, pues también pasando por unas dificultades bastante problemáticas. Por su parte, Telefónica pues continúa con su rebote, muy contentillo a ello, no ha subido tanto como el BBVA el Santander esta semana, pero ahí continúa. Eso sí, ya el Santander ya la ha atrapado, ya la ha atrapado. Ya en este 2018 Santander y Telefónica suben lo mismo, con lo cual pues evidentemente pues ya estamos viendo un poquito de luz después de ese primer trimestre en el que realmente hemos estado viendo los números rojos se imponían, ¿no? Nuevamente los fondos de inversión vuelven a tener un primer trimestre para mejor no acordarse mucho. No es tan trágico como otros trimestres, como pudo ser el primer trimestre de 2016, que fue uno de los peores para los fondos de inversión. Evidentemente ahí es cuando se estaba formando ya el suelo, después de las caídas tan fuertes que habían tenido en el 2015. Y claro, es que hay que tenerlo en cuenta. Si tú estás operando tendencialmente, cuando no hay tendencia, pues los errores se multiplican. Es verdad que llega un momento en el que no sabes si ponerte largo o ponerte corto. Quizás en esos momentos lo mejor sea, la mejor opción es estar fuera, ¿no? Y así nos quitamos un poquito este peso. No obstante, bueno, pues estamos viendo pues cierta evolución interesante, al menos por lo que respecta a la renta variable europea y obviamente pues en nuestro blue chip pues de aquella u otra manera pues se está intentando desde zona de mínimos pues mejorar, a excepción como he dicho de índices, pero lo vamos a ver a continuación. Antes me voy a permitir un minutillo de publicidad. Bueno, ya sabéis que estoy ofreciendo una serie de servicios que son informes con recomendaciones sobre estrategias en renta variable principalmente. Hay ahora mismo pues dos tipos de servicio, uno es el informe global y el otro es el informe España. El informe global, pues al igual que el de España, pues es un informe semanal que se remite a todos los suscriptores los lunes. En ellos se propone una serie de estrategias. Por ejemplo, el informe España, pues son estrategias basadas en acción española. Obviamente, todos aquellos valores que forman parte de esa élite que es el IBEX 35 y, obviamente, pues el resto de valores que forman parte del mercado continuo español. Obviamente, si hay algún tipo de estrategia, pues se comenta y, bueno, pues se va siguiendo un poco la evolución, ¿no? Se indican niveles de entrada, niveles de stop loss, cuál puede ser su objetivo teórico y demás, siempre aplicando el análisis técnico. El informe global, que incluye además el informe España, pues te permite pues no solamente buscar estrategias en el mercado español, sino además pues en todo el resto de la zona euro, en Estados Unidos, sobre todo centrándonos en Dow Jones Industrial y en Nasdaq 100, y en Japón, pues el Nikkei 225, donde estamos dando un saltito. Bueno, aparte de estas estrategias que son totalmente opcionales, no hay obligación de seguirlas, puesto que ahora, por ejemplo, pues pueden haber sobre unas 40, 42 estrategias en activo. Evidentemente no todo el mundo puede estar en las 40 o 42, pero se intenta pues dar una diversificación y que cada persona, pues dependiendo
dependiendo de sus propios intereses, pues se coja una u otra. Todo es opcional, nada es obligatorio y semana tras semana se va comentando la evolución de cada una de estas estrategias. Esto no es que hablamos de una, decimos venga, abrir posición, ya sabéis el objetivo, ya sabéis dónde colocar esto y nos olvidamos. No, semana tras semana se va comentando qué está ocurriendo con ese valor. Así de claro. Aquí no hablamos y no olvidamos y después cogemos y manipulamos. Aquí estáis viendo la información, hay incluso una tabla resumen con el nivel de apertura que todos podéis seguir, nivel de stop loss, todos podéis seguir. Aquí no se suele pues engañar, si no me equivoco, me he equivocado, lo reconozco sin ningún tipo de problema y si acierto pues es acertado, ¿no? Esto no es como esos servicios por ahí que siempre pues se intenta ocultar lo que no interesa y lo que interesa pues encima lo aumentan, ¿no? Aquí todos vais a saber cada semana cómo va esa evolución y esa tabla de cómo va evolucionando, ¿no? Continuamente, con lo cual estamos muy encima de todo ello. Bueno, aparte de normalmente de ese informe, que como digo suele ser semana, pues a veces pues ocurre que necesito, pues hay alguna estrategia que me ha gustado, que se ha activado a lo largo de la semana, pues recomiendo en su entrada. Y entonces eso se llama pues un informe, digamos, suplementario o especial, donde pues indico cuál sería la estrategia a llevar a cabo en dicha acción, en dicho índice, ¿no? Por ejemplo, esta semana pues había una recomendación sobre un índice, había también recomendaciones sobre al menos 2 o 3 valores de renta variable. En uno incluso, bueno, lo que hacíamos era mejorar el precio objetivo, puesto que lo estaba haciendo bastante bien. Es decir, 3 o 4 informes se han remitido esta semana, ¿no? En Japón, como resulta que sabéis que abre antes que en Europa, lo que hago en vez de mandarlo los lunes, si surge alguna estrategia, lo remito los domingos. Entonces, bueno, ¿esto para quién va dirigido? Bueno, pues va dirigido para inversores de medio plazo, aquellos que operan entre las 3 semanas y un año. Eso sería, digamos que, el inversor medio y al que voy enfocado con mis informes. Evidentemente esto no va enfocado para inversores que están pensando en 5 o 10 años, ni siquiera en 3 años, ni tampoco en day traders, sino inversores de medio plazo. Desde luego no busco perfiles agresivos, sí moderado agresivo, evidentemente, pero no agresivo. Aquí no entramos porque simplemente encontramos una señal. Cualquier estrategia que se propone es porque cumple una serie de requisitos. 1, 2, 3, 4 aquí, no porque cumple un requisito entramos, no. Y siempre aplicando el análisis técnico, siempre aplicando los filtros, tal y como os he explicado 1.000.000 de veces. Bueno, si queréis información y luego pues os convence lo que os he comentado, os convence mi forma de ver el mercado, pues ya sabéis, os dirige a diemartrading.outlook.es y bueno, pues os detallo cómo son esos servicios y bueno, pues ya decidí vosotros. Bueno, vamos directo ya a lo que os interesa. Banco Santander. Muy buena semana, un 2,59% al alza, cierra el máximo de la semana, esos 5,51, muy bien, mínimo semanal ha sido los 5,37, estupenda evolución, llevamos como mencioné anteriormente, lleva ya 4 semanas con cierre ascendente, muy bien, se está moviendo en el medio plazo, medio tirando ya largo, se está moviendo en un movimiento lateral, como bien sabéis, todos los que me seguís, gráfico semanal, por si no lo he dicho, ¿no? Para aquellos nuevos, porque siempre lo vemos gráfico semanal y posteriormente en gráfico diario. Gráfico semanal. Bueno, pues sabéis que estamos en un movimiento lateral entre serían los 5,18, nivel de soporte, precisamente ahí es donde hemos visto esa reacción alcista, ¿veis? Justamente de nivel de soporte, y tenemos el nivel de resistencia, que son los 6,06. Obviamente aquí veis una línea punteada. Esto es, digamos que es, para aquellos nuevos, es un lateral intermedio. Realmente en esta zona de líneas punteadas es donde realmente hemos estado viendo moviéndose el precio. Ese es otro lateral, pero lo que yo llamo lateral interno, ¿no? Pero globalmente, pues es esa zona que os mencionaba, 5,18, 5,606, perdón, donde se está moviendo. Y está moviendo pues una evolución bastante interesante, operándose ya por encima de lo que sería la primera banda de soporte de ese movimiento lateral. Y ahora mismo pues estamos acercándonos ya a zona peligrosa, como vamos a ver en gráfico diario, ya que a partir de los 5,60 vamos a empezar a contar
con una serie de problemas, ya que realmente van a ser una serie de niveles de resistencia que podemos localizar el avance. Realmente viendo un gráfico semanal como este, podríamos pensar, bueno, esto prácticamente pues como que nos está dando que se puede ir directamente a esa zona 580, 590, ¿verdad, Diego? Sí, obviamente, si nos ponemos a mirar el gráfico semanal y un poco obviamos las velas intermedias, podríamos pensar que la evolución obviamente sería esa zona, como mencionaba, esa zona 580, 590 y por qué no los 6 euros, volver nuevamente a la resistencia. Pero como veremos en gráfico diario, a partir de 560 ya nos empezamos a encontrar cantidad de líneas que pueden actuar como resistencia y donde se puede producir, pues digamos, pues ese cambio, o al menos un frenazo de rebote actual, porque hay que tener en cuenta que pensar que esto se nos puede ir hasta los 6 euros sin descansar, como que no, ya os digo yo que va a ser muy complicado. Hombre, todo puede suceder, pero bueno, que lo veo bastante complicado. Vamos a verlo en gráfico diario. En gráfico diario podemos ver cómo prácticamente ahí vemos esa zona, sería más bien sobre la zona sobre los 5.15, donde se produce realmente ese suelo que se forma aquí, tras la ruptura de una zona muy importante, esa zona 5.38, 5.42, y desde esta zona, como mencionaba, esa zona de sobre los 5.12, 5.15, se forma ese suelo que nos ha llevado, bueno, pues a esos 5.51, ¿no? Recuperando la antigua zona de soporte que estaba actuando como zona de resistencia, donde ha costado muchísimo trabajo. Fijaros la cantidad de velas diarias intentando romperlo, y ya precisamente la sesión del miércoles, el miércoles ya esto se nos venía arriba, ¿no? Con lo cual, bueno, pues a esta altura pues podríamos decir que en cierta medida lo hemos recuperado, ¿no? ¿Cuáles son ya los niveles? Pues a vigilar, pues obviamente a partir de 5.60. A partir de 5.60 aquí ya tenemos un hueco. Los huecos son muy utilizados por los analistas técnicos, sobre todo aquel que lo aplique va a intentar colocar estos los muchas veces vinculados a los huecos, ¿no? Y obviamente aquí tenemos un hueco de apertura de bajista importante, con lo cual no me extrañaría que a partir de los 5.60, y ya lo estamos viendo como entre los 5.60 y esta banda, esta línea punteada que son los 5.66, vamos encontrando toda una serie de zonas complicadas para el avance alcista. Que a lo mejor esto decide llegar y directamente se planta en los 6 euros, pero ya me he dicho, sería mucho imaginar que eso sucediera sin ver una corrección. De momento, como estamos viendo en este gráfico, estamos ante un rebote. Estamos en un rebote que en principio, pues evidentemente todo apunta a que nos podría llevar a esa zona, como estamos viendo aquí, que podría ir sobre la zona 5.70, ¿por qué no? Atacar realmente una banda importante que estaría sobre los 5.80. Pero vamos a empezar a tener cierta precaución, porque a partir, como digo, de los 5.60 vamos a empezar a encontrarnos con una fuertísima resistencia. Superando ya la zona sobre los 5.70, ya sí que nos vamos a encontrar un poco más limpio para avanzar hacia esa zona de los 5.85. Pero es que a partir de ya prácticamente el nivel que estamos, nos vamos a encontrar con niveles que nos pueden hacer en cualquier momento que Banco Santander se tome al menos un respiro. No estoy diciendo para nada que se vaya a anular lo que es ahora mismo el movimiento alcista de corto plazo, porque en el corto plazo está dominado clarísimamente por los alcistas. Esto no se puede negar. Es así, 4 semanas consecutivas cerrando en positivo. Es decir que no lo dominan, no, lo están dominando. Otra cosa es que pensemos que esto se nos puede ir nuevamente a la parte alta de lo que es el lateral. Le queda todavía bastante trabajo por delante, pero vamos a ir viendo. En principio, yo mientras no pierda los 5.30, seguiría apostando por el Banco Santander. Perder los 5.30, malísimo asunto, porque nos volvemos a mínimos de este 2018 y, ¿por qué no? Obviamente, nuevos mínimos anuales, perdiendo los 5.10, con lo cual hay que tener mucho cuidado. Pero como digo, hay que controlar los 5.30. Mientras se mantenga los 5.30, estupendo. Sobre todo sería muy importante que esa zona que tenemos ahora, que nos está protegiendo y que ha sido una zona muy importante, esa zona de soporte 5.38, 5.42, pues aguante. Si está aguantando, fenomenal. Si la volvemos a perder, va a ser la primera señal de que nuevamente la situación en Santander se podría complicar. Y por debajo de 5.30, pues mejor que repleguemos, cerremos posición y nos olvidemos del Banco Santander, ¿no? Sería mi recomendación. Vámonos a BBVA, que ha sido el que más subió esta semana, nada menos con un 2,62%, superando a Santander, que ha subido un 2,59%. Han sido los dos que más han subido nuestro blue chip. Bueno, pues el BBVA, como decía, ese 2,62% se apunta esta semana, cierra en esos 6,58%, se ha movido entre los 6,38 y los 6,59, muy bien, prácticamente como estamos viendo, cerrando el máximo de la semana, recuperando nuevamente una zona importantísima,
esa zona 632, 644, que era una zona de soporte muy importante, acompañada de un nivel de Fibonacci, que también era bastante interesante. Se había alcanzado el objetivo teórico por el movimiento, ruptura del movimiento lateral, y poco después de alcanzarlo pues empezó a darse la vuelta. Como vemos aquí también, igual que en Santander, tenemos pues 4 semanas con cierre consecutivo ascendente, ¿no? Recuperando, como digo, esa zona importantísima que tiene ahora mismo de colchón BBVA. Para mí, personalmente, ahora sería una vuelta pues alrededor de la zona 680, 685. Esa sería en gráfico semanal y día, porque sería ir a tantear la antigua zona de soporte del movimiento lateral en el que estuvo inmerso BBVA. Por tanto, ese será el nivel que debería de ir a buscar. Aquí, mientras se mantenga por encima de los 6 euros BBVA, perfecto, nos mantenemos. Pero no lo olvidemos, ahora mismo solamente estamos ante un rebote, pero no obstante la tendencia principal sigue siendo alcista. Siempre digo que las correcciones, y sobre todo cuando son importantes, como esta de 38, muy cercana al 50%, pues te dice, bueno, pues son niveles que te puede venir bien para apostar por un valor sólido, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que todavía nos queda muchísimo trabajo antes de pensar en que nos vamos hacia esa zona de los 7.50. Nos queda muchísimo trabajo por delante. De momento, como digo, vía libre en gráfico semanal para ir hacia esa zona sobre los 6.80, 6.85. Vamos a verlo en gráfico diario. Bueno, pues en gráfico diario podemos ver ese suelo que se formó, bueno, pues sobre la zona de los 6.10, y como evidentemente hemos visto ese movimiento alcista que tenemos en el corto plazo muy bueno. Vimos nuevamente, ha estado aquí hasta el jueves, que ya hubo ruptura, ha habido pues cierto escarceo en esa zona de los 6.50, que ya estuvo actuando muy bien en esta zona que tenemos aquí hace muy poco, a principios de marzo, y que nuevamente tenemos aquí a mediados de abril, como está actuando 6.50 como zona de resistencia. El jueves lo rompía y el viernes ya definitivamente pues abría ese hueco. Como podemos observar aquí ya prácticamente lo que estamos mencionando, esa zona de los 6.80, 6.85, aquí como vemos en gráfico diario, ¿no? Más o menos, que podríamos bajarlo un poquito más porque, bueno, se ha movido un poco lo que es la línea. Como estamos viendo, son 6.87, es decir, esa zona 6.80, 6.90, sobre todo más bien 6.85, 6.90, es la zona a la cual ahora mismo tiene la puerta abierta, siempre y cuando se mantenga sobre los 6.30. Si BBVA se mantiene en el corto plazo sobre 6.30, estupendo. Con mira, como he dicho, irnos 6.80, 6.90. Si pierdo 6.30, pues ya sabéis qué significa esto. Nos vamos abajo, nos vamos nuevamente a esa zona de mínimos 6.10, 6 euros, con lo cual volveríamos a ver nuevos mínimos anuales y por tanto la situación volvería a empeorar. No obstante, en gráfico diario tenemos ya tendencialmente un giro alcista y por tanto debemos de intentar pues auparnos a esa tendencia. Pero vuelvo a insistir, mientras aguante los 6.30. Por debajo de 6.30 la situación se pondría nuevamente muy calentita y otra vez volveríamos a mínimos y obviamente para nada podríamos descartar ver nuevos mínimos anuales. Vámonos a Iberdrola. Iberdrola que bueno, pues no es un caso aislado, ¿no? El caso Iberdrola que también lleva 4 semanas. Bueno, esta semana está más relajadito, me fijaron la vela, cerró en esos 6.28, una subida de un 0,35%, pero es que realmente la semana pasada lo hizo muy bien, estupendamente, pero como decía, no es un caso aislado Iberdrola. El sector eléctrico, no solamente en España, prácticamente a nivel global, con siempre, como digo, siempre hay sus excepciones, ¿no? Está teniendo un momento pues idílico en este 2018. Ya de por sí, acordaros como en enero hubo una semana en la que en el IBEX 35 dominaron por completo el sector eléctrico. Luego lo que pasa es que hubo un jugueteo, sobre todo el mes de enero, veíamos como un sector tenía una semana buenísima, a la semana siguiente tomar relevo otro sector y nuevamente pues estamos viendo cómo Iberdrola, una situación que tenía muy complicada, una situación que le había hecho perder de los 6.80, se había venido a detener justamente una zona muy importante, que es donde han aguantado esa zona sobre 5.77, 5.94, que es una zona importantísima de soporte y que era lo único que podía frenar el objetivo teórico que tenía en los 5.30, era justamente esa zona.
esa zona que por desgracia está muy cerca de esa zona de ruptura del movimiento de consolidación que estuvo haciendo Iberdrola, ¿no? Con lo cual, bueno, se frenó esa zona y como vemos ese movimiento alcista que está teniendo muy bueno, obviamente, pero como vemos también el MACD todavía, siempre siguiendo las indicaciones del MACD, se ha dicho, pues se nos está diciendo que todavía sigue siendo, pues la corrección se mantiene, es decir, que todavía estamos ante un valor, digamos, bajista dentro de lo que sería, quizás podríamos hablar de medio plazo, ¿no? Pero más bien, evidentemente, por la ruptura, como he dicho, del movimiento de consolidaciones que estuvo inmerso. Ahora, en el corto plazo, el dominio es totalmente alcista y por encima de 6,50 la situación sería muy, muy peligrosa. Ya recuperando en gráfico semanal, aquí tiene las puertas ya abiertas para irse a recuperar esa zona, ese centro de campo de fútbol, como yo le denomino, siempre a esa zona intermedia que suele haber en los movimientos de consolidación, que sería esos 6,46. Por encima de 6,46 la situación ya estaría muy complicada, muy tocada, y aquí ya Iberdrola habría dado un cambio totalmente radical. Si había alguna duda, por encima de 46 se habrá esfumado y ya esto volverá a apuntar nuevamente pues a la zona niveles 6,80, 6,90, ¿no? Que es realmente la zona importante de resistencia que tendría, bueno, siempre y cuando obviamente pueda con los 6,46, ¿no? Si supera los 6,46, pues nos llevamos a los 6,80. Pero en principio, pues ahora mismo tiene vía libre para ir a atacar esa zona, como he mencionado, 6,46, 6,50. Vamos a verlo en gráfico diario. Bueno, pues en gráfico diario, pues podemos ver un poco, pues todo el cambio radical, ¿no? Fijaros cómo desde esos 5,70, una situación bastante complicada, pues ha dado totalmente la vuelta. Tenemos un giro tendencial, pasado por máximo y mínimo relativo ascendente, y obviamente estamos viendo pues una cierta dificultad, como podemos observar aquí, ya lo hemos tenido toda la semana por esa zona de los 6,25, esos 6,25 que finalmente pues han conseguido ese cierre por encima de él y que aquí ahora mismo en gráfico diario, siguiente nivel de resistencia sería la zona 6,50. Ese en gráfico diario, en más estricto corto plazo, tendría vía libre para atacar los 6,50. Pero vamos a ver, porque realmente la situación seguimos todavía sin tener muy claro la anulación del hueco bajista que tenemos aquí, donde realmente evidentemente hay una presión y eso es lo que para mí, de mi punto de vista, realmente aquí ha estado un poco frenando bastante al sector, ya que aquí realmente es donde está habiendo una gran presión. Pero esta zona importante, este hueco que tenemos, de unas dimensiones bastante importantes, perderlo, evidentemente ya es casi poner en jaque mate a los bajistas, con lo cual aquí tienen que presionar todo lo que puedan. Y obviamente, como digo, estamos viendo aquí esta zona donde estamos ahora mismo. La puerta tiene para atacar los 6,50. Es decir, la presión tiene que estar aquí ahora mismo. Y por encima de 6,50 ya nos podemos olvidar. Aquí están los 6,50. ¿Veis? Es justamente la resistencia inmediata más importante que se encontraría Iberdrola. Y con la cual, evidentemente, pues si consigue esta zona sobre los 6,30, 6,35, quitarse en medio a los bajistas, pues evidentemente se va a los 6,50 y luego pues empezarán a llegar pues otra serie de dificultades que tendríamos, ¿no? Veremos a ver. Pero en principio, como digo, vía libre para atacar esa zona de los 6,50. Vamos a ver siempre y cuando con el permiso de los bajistas que ahora mismo pues intentarán presionar aprovechar que este hueco no sea anulado, el hueco que tenemos aquí, y por tanto van a presionar sobre esa zona de los 6,30, 6,35, intentando evitar que no continúe el movimiento alcista y que esto se vuelva nuevamente a caer, formando quizás este rebote simplemente un nuevo máximo relativo descendente, ¿no? Que es una posibilidad que todavía de por sí no se puede descartar. Para mí quedaría totalmente descartado y ya prácticamente podría decir hay que tirar la toalla si estamos posicionados cortos, es por encima de esos 6,50. Aquí obviamente, pues en principio la idea pues sería mantenerse mientras esté por encima de 5,90, fenomenal. Podríamos utilizar quizás un poco un stop loss más agresivo, vinculado a los 6,10. ¿no? Puesto que teníamos aquí un soporte que tendríamos sobre esa zona de los 6,12, podríamos vincularlo pues a los 6,10, colocando un 6,10, pero que lo perdemos 6,10, pues nos olvidamos un poco la cosa. Pero para mí vamos a dejar siempre un poquito de holgura, que se pueda mover, que no esté muy presionado, porque muchas veces colocar estos loss muy agresivos pues nos pueden provocar, sí, por un lado puede ser interesante si nos encontramos con una corrección importante o muy importante, pero si nos encontramos simplemente con una corrección típica y habitual de cualquier valor, índice, materia prima, todo lo que queréis, cualquier gráfico necesita, las tendencias no se forman siempre en vertical, se forman haciendo dientes de sierra.
Es decir, si estamos en tendencia alcista, estamos viendo máximo y mínimo. Aquí estamos viendo, tenemos un mínimo, máximo, tenemos un mínimo, tenemos otro máximo, con lo cual estamos viendo una secuencia de dientes de sierra. Y eso, las correcciones son habituales y son necesarias de por sí. Que nadie se crea que es que aquí, pues el que invierte en bolsa, piensa a lo mejor, el que está desde fuera y no conoce este mundillo, piensa que esto o bien sube en vertical o bien cae en vertical, una de dos, y no es así, ¿no? Entonces, pues como digo, mientras estén por encima de 6.10 en el más estricto corto plazo, ahí un stop loss muy agresivo, pues estupendo. Para mí, un poco tendencialmente, mientras se mantenga por encima de 5.90, estupendo. Aunque claro, perder los 6.10 sería una primera señal ya de debilidad, de que quizás pues la situación podría acabar nuevamente pues en un movimiento, un nuevo impulso bajista. Vámonos a Inditex. Inditex, que bueno, pues sí, Inditex pues ha perdido una oportunidad de oro. La verdad que, fijaros, esta la vela semanal, vemos que cerrar en esos 24.49. Fijaros realmente la mecha, la verdad que estuvo haciendo muy bien, pero se desinfló, finalmente se desinfló, ¿no? Y bueno, pues perdía un 0,24%. En la semana se está moviendo entre los 24.40 y los 25.31. Lleva una depreciación este año nada menos que de un 15,70%. Tremendo, tremendo, ¿no? Pero bueno, son las cosas que hay. Es que estamos yendo, es que simplemente, es que la directriz nos lo marca todo, es que tenemos una media móvil que nos marca todo. Es que simplemente viendo este gráfico, aunque no tengan ni puñetera idea de bolsa, simplemente tú ves esto y le dices a alguien porque a lo mejor no sabe realmente qué ha cerrado Iberdrola, se pone a mirar y dice esto. Ha cerrado aquí en 24.49. Bueno, pues obviamente cualquiera pensaría, bueno, pues esto desde luego es un valor bajista, ¿no? Pues claro, es bajista. El gran problema que tiene, o que está teniendo en las últimas semanas, es que no ha podido recuperar, auparse sobre esa zona de soporte importantísima, la zona 25.50, 26.30, una zona muy importante de soporte que la perdió. Vemos aquí lo que sería una especie de pullback a la antigua zona de soporte. Los pullback, lo mismo que los throwback, pues suelen ser una segunda oportunidad para entrar bien corto, bien largo. Suelen ser muy habituales, normalmente suelen ser entre 52 y 55% de ocasiones se pueden producir un pullback. Un pullback es cuando se rompe un soporte, es una vuelta, esto es una vuelta, ¿no? Esto es un pullback. Se produce, como digo, pues 52 55% de ocasiones ocurre, con lo cual es como tirar una moneda al aire, ¿no? Tenemos las mismas probabilidades. Y los throwback pues serían lo contrario, rompemos una resistencia, el precio vuelve a tantear esa zona de resistencia que ahora historia como soporte y sería una segunda oportunidad para entrar, pensando que nuevamente va a volver después de tanteo, es decir, rompe, cae a zona de... Bueno, esto lo voy a demostrar ahora mismo. Mirad, imaginad que el precio sube, el precio cae, después de romper la zona de resistencia, vuelve a tantear zona de soporte. La zona de resistencia que ahora actúa como zona de soporte. Esto es lo que se llama, esta vuelta, este giro se llama throwback. Y es, como digo, una segunda oportunidad, pero ¿para qué? Para posicionarse largo. Y a continuación, pues el precio vuelve a hacer este movimiento, se nos va arriba. Esto es un throwback. No necesariamente, porque muchas veces, claro, lo autorizamos tanto y lo idealizamos tanto en los cursos y en los libros, que pensamos que simplemente el precio retrocede, tantea la antigua zona de resistencia e inmediatamente sube. No. Podría ser que ese throwback, a ver si puedo. Es que lo tengo un poco, joder. A ver, quieto. Sí, más o menos por ahí. Vale. Imaginar que este throwback no tiene por qué pararse aquí justamente en la antigua zona de resistencia, sino que puede incluso caer por debajo. Esto ocurre en el mundo real. Que se frene justamente en zona de resistencia es algo muy idealizado y que puede ocurrir en algún que otro gráfico que nos podamos tropezar, pero tampoco es lo habitual, ¿eh? Tenemos que tenerlo en cuenta. Esto puede, como vemos, romper por debajo y luego a continuación, ahora sí. Joder, pero ¿qué pasa hoy? Ahí. Cuando me dice salirme más, ¿veis? Y a continuación vuelve a subir. Son cosas que pueden ocurrir, ¿no? No, esto siempre pensando un poco, no, es que llega a tantear la zona de resistencia o tantea la zona de soporte. Aquí se ha ocurrido, desde luego se ha mantenido muy bien en esa zona,
no has necesitado una penetración, pero hay veces que puede ocurrir una penetración perfectamente, llegar y a lo mejor tropezar con la directriz bajista y a continuación volver a caer. Como os decía, no ha podido recuperar esa zona importantísima que había de soporte y que ahora está actuando como resistencia, y esta semana pues vuelve a perder nuevamente una oportunidad, con lo cual nuevamente la situación es la que tenemos. Inditex es un valor bajista, como ya vengo manifestando desde hace ya bastantes meses, con lo cual sigue esa caída descendente a esa pesadilla, a ese abismo en el que está inmerso Inditex, a pesar de las buenas recomendaciones que se están haciendo, ¿no? Que bueno, recomendaciones, pero siempre bajando el precio objetivo, ¿no? Que es también algo que también ocurre con Telefónica, ¿eh? La diferencia es que Telefónica sí está consiguiendo convencer a los inversores e Inditex no está haciendo exactamente lo mismo que Telefónica. Vamos a verlo en gráfico diario. Bueno, en gráfico diario ya habíamos quedado la semana pasada en el que, bueno, pues se estaba haciendo un movimiento, ¿veis? Desde mínimo anual, pues había hecho una cresta, un valle, una cresta y volvía a caer. Esta fue la vela con la que cerró la semana pasada, justamente en esos 24.55. Vale. ¿Qué os comentaba? Si tenemos cresta, valle, cresta, y el precio caía por debajo de este valle, teníamos confirmación ¿de qué? Pues de un doble techo de continuación. Si no había confirmación, podía ser simplemente que estuviera ante un movimiento lateral. El viernes se confirmó, cerró en los 24.49, con lo cual ahora mismo, técnicamente tenemos confirmación de un patrón de doble techo, con un objetivo teórico en los 22.63. Estamos hablando siempre de probabilidades, que nadie ahora piense que es que Diego ha dicho que esto tiene que irse a los 22.63. No lo dice Diego Gutiérrez Pérez, lo dice el análisis técnico, o para ser más, digamos más exacto, el chartismo. Un cierre por debajo del mínimo ya es señal para abrir corto. A otros, yo por ejemplo necesito el cierre, me gusta mucho el cierre. A otros simplemente les basta con que haya una penetración intradía por debajo de esos 24.55, no necesitan ni el cierre. Con lo cual técnicamente tenemos confirmación de ¿qué? De un doble techo. La semana próxima puede que esto empiece a subir y digamos, bueno, señores, es lo que hay. Yo os digo lo que hay. Lo que dice el análisis técnico. Lo que dice, para ser más exacto, el chartismo. ¿Entendido? Vale, de acuerdo, estupendo. Así que en principio tenemos confirmación de un doble techo. Objetivo 22.63. ¿Dónde colocar nuestro stop loss? Bueno, pues tendríamos dos opciones. Una, pues colocarlo sobre los 26.50. Suele ser lo habitual, ¿no? Ponerlo siempre sobre la cresta derecha, por encima del máximo, sobre esos 26.50. Otro más agresivo y que podría darnos más problemas sería colocarlo encima de este último máximo descendente, ya que aquí tenemos máximo 1, mínimo 1, máximo 2, mínimo 2. Por tanto, podríamos colocar un stop loss agresivo aquí justamente y estaríamos hablando del máximo de esta semana, que en el caso de Inditex pues ha sido los 25.31. Bueno, yo coloco mi stop loss en los 25.31 o 25.32 y bueno, pues dejo a ver si esto se me va hacia la zona 22.63. Evidentemente los stop loss agresivos, el problema que tienen obviamente es lo que ya mencionaba anteriormente, es que si el precio se mueve alegremente, pues estupendo. Con un pequeño riesgo podemos tener una ganancia bastante importante y no olvidemos que esto es el objetivo teórico y que muchos pues señalan como mínimo. Yo pues normalmente ya os digo lo que dice la teoría, ¿no? No es lo mismo que poner esto en los 26.50. Que el precio se da la vuelta porque realmente esta ha sido una simple dilatación bajista y se da la vuelta porque realmente Iberdrola, Inditex va a hacer un movimiento entre esa zona 24.55 y podríamos hablar 26.45, vamos a suponer, pues un movimiento lateral, pues obviamente si salta el stop loss, pues nos vamos a quitar el problema de tener una pérdida mayor
que si el precio lo dejamos que vaya subiendo hasta el entorno de los 26.50, ¿no? Evidentemente. Pero, ¿qué podría pasar? Que el precio suba por encima de esta cresta, llegue a 25.50, 25.55 y vuelva a caer. Y esta vez llega a los 22.63. ¿Entendéis? Siempre esto de los stop loss es un problema, ¿no? Muchas veces. Si lo ponemos muy holgado, porque la caída ya sabemos que vamos a tener una pérdida importante. Si lo ponemos más ajustado al precio, pues ya sabemos que al primer movimiento en contra de nuestra posición, pues nos da una pata en el culo y nos vamos fuera, ¿no? Y esto, pues, un caso, es que aquí no tengo el gráfico en este proyecto. Si no, os lo mostraría. Duro Felguera. Bueno, en Duro Felguera fue una estrategia que tuvimos nosotros en ese informe global, en el que, bueno, pues la situación pintaba muy bien, fenomenal también. Teníamos una ruptura, un patrón chartista estupendo, estaba evolucionando de maravilla. Pero claro, llega un momento en el que empieza a haber cierta volatilidad que empieza a poner un poco nervioso nuestra posición, que era bajista. Ante esta situación me vi obligado a tener que bajar el stop profit, ¿no? No me fiaba y digo, más vale pájaro en mano que ciento volando, como se suele decir. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues por desgracia, el precio hizo saltar el stop profit. Bueno, no es que penséis que nos fuimos con las manos vacías, nos llevamos un importante porcentaje, fue una estrategia bastante buena. Lamentablemente podría haber sido muchísimo mejor, porque podríamos haber aspirado pues quizás a la mejor recomendación que habría hecho hasta el día de hoy en ese informe global, que hoy, bueno, pues también va complementado de ese informe España, ¿no? Habría sido la mejor estrategia, porque finalmente luego, tras saltar el stop profit, y un poco de duda ahí, un poco la alcista parecía dominar la situación, pero empezaron a dudar, se vino abajo y alcanzó el objetivo. Es una pena que no tenga ahora aquí en este proyecto no tenga el gráfico para mostrarlo. Pero a ver si la próxima semana lo muestro y vais a ver realmente lo que sucedió. Porque la verdad que son esas cosas que ocurren. Intentas asegurar un poco, salta el stop profit y dices, bueno, pues bien, si esto va a seguir subiendo, pues me voy contento, más que contento. Pero el problema es cuando luego volvió a caer con fuerza y vamos, y ya os digo, podría haber sido, podríamos haber obtenido ahí, si hubiéramos alcanzado el objetivo propuesto, no lo sé, seguramente lo sabréis, lo que está en el informe ahora mismo. No sé, quizá era el objetivo, un 189% de rentabilidad se podría haber obtenido. Más o menos sobre eso sería, de haber caído el precio hasta donde estaba marcado el objetivo, sobre un 189% de rentabilidad. Lo cual imaginar que era la puta hostia de estrategia, ¿verdad? En Duro Felguera, pero finalmente pues saltó el stop profit, lo cual fue una putada, ¿no? Y hombre, pues nos fuimos, verdad, que bastante fue una estrategia interesante, nos fuimos con unas buenas plusvalías, pero no evidentemente lo que a mí me hubiera gustado, obviamente, porque os digo que era en torno al 189% lo que se podría haber ganado si no hubiera saltado el stop profit. Es por eso que el problema siempre lo está eso. Si nos lo ponemos muy ajustado, pues que nos salta. Lo ponemos muy holgado, pues a lo mejor nos equivocamos y luego acabamos perdiendo un 10, un 15%, un 18%. No esas burradas que normalmente, por ejemplo, se ven por ahí, o por ejemplo, muchas veces cuando escucho a algunos de Value Investing y están aguantando posiciones con hasta un 60%, con la idea de que, claro, en largo plazo recuperarán. Sí que es verdad que a lo mejor en largo plazo, y evidentemente así se ha demostrado en muchísimas ocasiones, se puede recuperar, pero claro, ellos van pensando más en estrategia pensando 10, 15 años, no están pensando tanto como nosotros en sacar una rentabilidad y rápidamente, lo más rápido posible, ¿no? Con lo cual, bueno, pues son cuestiones muy distintas, ¿no? No podemos pensar de la misma forma un analista técnico que un value investor, son cosas muy distintas. Pero es la problemática que hay. No me enrollo más sobre ese tema porque es un tema pues del que se podría hablar y quizás nunca nos pusiéramos de acuerdo realmente, porque es un tema pues, siempre muy delicado, dónde colocarlo correctamente y qué puede suceder. El gran problema es que siempre, pues como digo, aquí a la derecha de la pantalla siempre tenemos un interrogante o una X, como queréis, ¿no? Y nunca sabemos lo que puede ocurrir. Y lo que puede ser en principio en una posición corta un simple rebote, que bueno, es un simple rebote, no pasa nada, pues al final puede que nos salte nuestro stop profit, nuestro stop loss, ¿no? Una auténtica putada, ¿no? Pero bueno, otras veces pues a lo mejor es un simple rebote y vuelve a caer, ¿no? Que son cosas que pueden ocurrir, ¿no? Entonces, pues como decía, pues ahora mismo tendríamos un objetivo marcado en esos 22.63. Mira, por ejemplo, aquí en Telefónica,
Este fue ya, pues, este fue súper sonado, ¿no? Este patrón que, vamos, esto pues, yo creo que salió, hubo hasta una especie de informe semanal, ¿no? Este programa de televisión de, creo que se sigue emitiendo los sábados, ¿no? Yo hace muchísimos años que no lo veo, informe semanal. Y aquí había, pues, un hombro, cabeza, hombro invertido. Patrón muy bonito, un objetivo que ya muchas veces lo he planteado, incluso aquí lo tuvimos, ¿no? En su momento, y no llegó a alcanzar su objetivo. Se tropezó justamente con la banda superior de una zona de resistencia, en concreto esa zona de los 10-10, veis cómo hizo un techo y se vino abajo. Es decir, que cualquiera hubiera pensado, bueno, pues eso es una simple, bueno, corrección, no pasa nada, yo voy a mantener la posición larga y al final, pues bueno, pues nos hemos dado cuenta que esto se fue a tomar por saco, ¿no? Realmente, ¿no? Como siempre digo, estamos hablando de probabilidades, nunca hay una certeza, ¿eh? Bueno, sé que algún iluminado me dirá que él sí, que él sabe lo que va a ocurrir, ¿no? Eso es como cuando alguna vez el argumento que tienen para entrar un valor aquí me comentaba, yo es que confío en el presidente tal, el nuevo presidente de tal compañía. Yo me pregunto, la primera pregunta, y bueno, ¿y tú de qué lo conoces? ¿Tú puedes confiar en que una sola persona pueda cambiar rumbo yo qué sé, una compañía? Que cotiza en bolsa y a lo mejor pueda ser del IBEX 35, como pueda ser de Dow Jones Industrial, una sola persona. La experiencia nos ha demostrado que no suele ser así. Normalmente eso lleva pues un trabajo de mucho tiempo, ¿no? Antes de ver la luz. Ahí, por ejemplo, en el Dow Jones Industrial tenemos a General Electric, unas compañías más longevas que cotizando en bolsa y sin embargo, pues se está viviendo un momento, vamos, una auténtica pesadilla, una pesadilla lo que están viviendo, ¿no? Desgraciadamente. Y estamos hablando de unos valores, pues evidentemente, de los grandes dinosaurios de la bolsa, ¿no? Pero bueno, en fin, que cada uno piensa como quiera, tampoco me enrolla. Luego me empiezo a enrollar aquí y ya pierdo un poco. Bueno, Telefónica ha cerrado en esos 8,25, ha subido un 1,09%, se ha movido entre los 8,10 y los 8,29, muy bien. Aquí se frenó justamente, ¿veis? ¿Dónde se fue a frenarse? Justamente en nivel de soporte, esa zona 7,47, 7,70, donde, bueno, pues hemos estado viendo pues cierto movimiento. No obstante, realmente, aunque esta semana la tenemos ya rompiendo una de las directrices, pues hay que tomárselo un poco con cuidado, no precipitarse mucho, puesto que realmente, como venía comentando, esto está haciendo pues un movimiento de consolidación. Es verdad que la ruptura es muy pequeñita, lo vamos a ver ahora en gráfico diario, pero no olvidemos que hemos estado durante muchas semanas en un movimiento de consolidación, apoyándose sobre todo en la banda superior de la zona de soporte, los 7,70. ¿Entendido? Ya lo vamos a ver en gráfico diario. Mirar. ¿Veis? Aquí se inició ese rebote, poco por debajo de 7,40, vemos ese movimiento que está haciendo, vemos, arriba, abajo, fijaros, son velas diarias, mirad la cantidad de ocasiones. Ya la semana pasada se frenó justamente esta zona, ¿veis? Son las zonas de esos 8,20, ¿no? 8,21, ¿veis? Frenándose. Esta semana, justamente solamente el viernes, y aquí sí, aquí vemos como tantea, curiosamente tantea la directriz, en semanal lo vemos incluso superándolo, ligeramente. ¿Veis? Aquí lo supera, pero bueno, esto simplemente, pues bueno, en gráfico diario siempre va más ajustado las líneas que en el gráfico semanal, siempre hay que tener un poquito más de cuidado, ¿no? Pero como vemos realmente, voy a dar un poco de zoom, fijaros que la ruptura de esa zona, como digo, es muy pequeña, realmente, de ese movimiento de consolidación en el que ha estado inmerso, pues Telefónica, con lo cual tenéis que tener mucho cuidado. Es cierto que si los 8,20 finalmente pues han claudicado, han dicho tiramos la toalla, pues obviamente la idea va a ser ir a buscar la zona de 8,60. Es la siguiente zona que tiene Telefónica al alza, ¿eh? Pero vamos a tener un poquito cuidado. No obstante, si alguno quiere arriesgarse un poco y a lo mejor, pues para eso, que soy inversores más agresivos, pues a lo mejor podrían poner pues algún tipo de stop loss pues vinculado pues a los 8,09. Que toca los 8,09, salgo. Que no, pues estupendo, hacia el 8,60, ¿no? Estupendo, que sería el siguiente nivel objetivo que tiene. Pero nuevamente, perder esa zona del 8,10, 8,09 en concreto, que sería donde yo pondría el stop loss, si, para aquellos que ya os digo, ahora mismo yo aquí no entraría en Telefónica, ahora mismo, aunque me pueda perder una gran oportunidad, yo no entraría en Telefónica en este momento, ¿no? Necesitaría algo más que esta velita que estoy viendo y sobre todo viendo cómo se fue de máximos. A lo mejor hubiera cerrado en máximo sobre los 8,30, pues la cosa a lo mejor ya estaría pensando otra cosa, pero de momento no me fiaría. Yo esperaría a ver. ¿Que cierre un cierre diario por encima de 8,30? Pues estupendo. Dirección 8,60 y como os digo,
Un stop loss muy agresivo, el 809. Para aquellos que a lo mejor queréis un stop más tendencial, pues obviamente sería un stop loss que podría vincularlo pues a zona 785, ¿no? Sería posiblemente una idea, o quizás justamente el hueco que tenemos aquí, a que no sea anulado. Si por ejemplo el precio cae por debajo, porque para anularlo necesitaríamos un cierre por debajo de este cierre. Yo, por ejemplo, veo que el precio cierra por debajo, el cierre fue de 7,93. Si cierra por debajo de 7,93, pues cerraría la posición alcista. Pero desde luego esto está en un momento de consolidación lateral. Yo aquí no entraría y necesitaría una ruptura más importante que lo que acaba de hacer como para fiarme. Es teniendo una ruptura en condiciones, acompañado de volumen, acompañado de divergencia, y no sabéis la de veces que he visto como el precio al final se acaba dando la vuelta saltando estos lots, pues imaginar a lo mejor con una situación, una pequeña ruptura como esta, que sí que puedes tirar una moneda al aire y a lo mejor pues puede salir cara o cruz, y aquí puede ser que a lo mejor entréis largo y vamos, y dentro de unos meses me estáis diciendo, pues Diego, entré ahí y no veas, fíjate, ya está cotizando a 10 euros Telefónica, ¿no? Bueno, puede suceder, ¿no? Pero evidentemente pues yo prefiero un poco necesito señales más importantes antes de abrir una situación como esta. Pero como digo, para aquel que quiera probarlo, pues como digo, un stop loss muy agresivo, un 809, y abrir posición larga buscando 860. Pero obviamente yo no entraría ahora mismo, no. Por encima de 830 la cosa ya podría estar cambiando, ¿no? Y siempre también pues vinculándolo a un stop loss sobre el 809. Así que bueno, amigos, os dejo ya, me he enrollado un montón, lo reconozco, soy un temible. Y bueno, pues un abrazo muy fuerte y nos vemos muy pronto en otro vídeo. Chao.